En el caso del día de hoy tenemos las predicciones del misterioso Robert Nixon. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Bienvenido. Ignorante, sucio y ridiculizado por los que lo conocían, el joven campesino atraía las bromas y las sonrisas cuando declaraba que el rey necesitaba su sabiduría. Pero esa afirmación era cierta. Y la historia no puede mostrarnos otro relato más extraño que el del idiota genio Robert Nixon. Sus padres eran campesinos piadosos que trabajaban de sol a sol para poder ganar su pobre sustento. Robert Nixon era un único hijo, de huesos largos y macizos, estúpido. Con frecuencia se paseaba alrededor de la granja de Bridge House en Chelsea como todo un pequeño idiota. Evidentemente sus padres compartían esta última opinión porque después de enviarlo por unos cuantos días a la escuela lo habían vuelto al arado. Era uno de esos fatídicos días de 1645, cuando el destino británico se encontraba en la balanza del campo de batalla, en Bosworth. Las legiones del rey Ricardo estaban enfrascadas en un combate mortal con las fuerzas de Henry, el conde de Richmond. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, el idiota declarado Robert Nixon caminaba tras el viejo caballo, trabajando con un desgastado arado de madera. De repente, Nixon se detuvo en medio del surco. Se quedó con la cabeza inclinada como si escuchara algo. Después empezó a brincar por el suelo arado, retorciendo sus brazos, señalando y gritando, y ya había hecho algunas cosas de este tipo anteriormente, pero esta vez sobrepasaba todos los límites. El capataz se apresuró a través del campo para detener esta actitud inexplicable y sin sentido y hacer que el muchacho volviera a su trabajo. Pero él también, como los demás, se detuvo bruscamente. Robert estaba fuera de sí. Sus ojos estaban ampliamente abiertos, su boca echaba espuma, sus brazos se retorcían y estaba además aullando. Blandiendo un látigo que llevaba, estaba gritando: ¡Vamos, Ricardo! ¡Allá! ¡Ahora! Y en un momento más tarde: ¡Arriba, Henry! ¡Arriba con todas las armas! ¡Pasen la zanja! ¡Henry! ¡Pasen la zanja! ¡Y la batalla está ganada! Estuvo parado así durante unos cuantos minutos, como transfigurando, y después empezó a sonreír. Notando ahora por primera vez al capataz, el muchacho dijo: «La batalla ha terminado. Henry ha vencido». Y después se dirigió a su arado como si nada hubiese sucedido. El capataz corrió para avisar a su amo, Lord de Cholmondeley, que el idiota Robert Nixon tenía el don de conocer cosas que sucedían lejos del lugar y predecir las que iban a suceder. Había llegado a predecir un incendio en el poblado vecino y muerte de uno de los miembros de la familia de Cholmondeley, y también había pronosticado una gran tormenta 2 semanas antes de que sucediera, y también había anunciado con anticipación que Ricardo y Henry iban a pelear en el campo de batalla cerca de Bosworth. Ahora había proclamado que el rey había sido derrotado y que había dejado de ser rey. ¿Era verdad o mentira? 2 días más tarde llegaron los mensajeros del palacio. El rey Enrique VII había subido al trono, pero cuando los mensajeros llegaron al pueblo se sintieron desconcertados al descubrir que la gente sabía de la ascensión al trono de Enrique, gracias a Robert Nixon. El rey pronto oyó hablar de Nixon, ese extraño joven con un extraño don.
Los pueblerinos de Owen estaban dividiéndose con las payasadas de Nixon porque el muchacho había estado corriendo de casa en casa pidiendo que lo escondieran. Los hombres del rey venían para llevarlo al palacio, gritaba él, y que ahí iban a dejarlo morir de hambre. Esta parecía una broma que tenía doble gracia. Imagínese al rey enviando por tal idiota, y además imagínese a alguien muriéndose de hambre en el palacio. Una vez más, Nixon había vuelto a aclamar que el rey iba a enviar por él, pagando a sus padres una buena suma de dinero para que dejaran a su maligno hijo ir al palacio. Unos minutos antes de que llegaran los mensajeros del rey, Nixon se levantó de la mesa y dijo: «Los hombres del rey no tardan en llegar. Yo debo ir, pero jamás regresaré». Cuando el muchacho llegó al palacio, encontró al rey Enrique bastante escéptico, pensando que había enviado por un verdadero idiota. Enrique había escondido un anillo y de inmediato preguntó a Nixon si podía localizarlo. El muchacho miró fijamente al rey contestando: «El anillo no está perdido, señor. El que lo ha escondido puede encontrarlo». La respuesta de Nixon le gustó al rey y ordenó que un escribano acompañara al muchacho día y noche para registrar cualquier profecía que éste pronunciara. Los registros que se llevaron fueron estudiados, pero muchas de las predicciones no tenían significado alguno todavía en la época de Enrique VII, puesto que estaban relacionadas con un futuro lejano. El gran incendio de Londres en 1666 y el ascenso al trono de los 4 Jorges de la casa Hanover. Los viejos registros muestran que el muchacho predijo acontecimientos que todavía no se habían presentado, tal como la invasión de Britania por soldados con hielo en sus cascos, haciendo esta advertencia: «El oso que ha sido amarrado al poste se sacudirá de todas sus cadenas y causará muchos debates y luchas». El rey Enrique no oyó las súplicas del muchacho de no dejarlo solo en el castillo cuando iba a salir a cazar. Sin embargo, el monarca nombró un encargado especial para ocuparse de Nixon mientras él estaba de viaje. El encargado encerró al muchacho en un cuarto, salió de viaje y olvidó dejar una seña donde el joven pudiera ser encontrado. Cuando el rey regresó, ordenó buscarlo y Nixon fue hallado sin vida. Otra de sus predicciones se había cumplido. Él había muerto de hambre en el palacio de un rey.